Hola queridos estudiantes, hay un tema súper importante que es necesario tratar para entender lo que es el proceso de independencia de América y de Chile, que tiene que ver con las reformas borbónicas, que es un proceso que está muy ligado a la Ilustración y a todo lo que ocurrió en el periodo del siglo XVIII, recordemos entre 1701 y 1800, que provocó una serie de cambios dentro de lo que es la administración de España hacia América, vale decir, cómo el reino de España administraba sus colonias en América. Eh, Muy cortito, eh, antes en España gobernaba una familia que era la familia de los Habsburgo, ¿ya? Ahora bien, una guerra de sucesión, vale decir, de ver quién iba a tomar el reino en España en el siglo XVIII, llevó a que ya no fueran los Habsburgo los que gobernaran, sino que fuera otra familia que se denominaron los Borbones, ¿ya? Es Felipe V el que asume el reino, y Felipe V asume una posición que tiene que ver con la ilustración, que se llama el despotismo ilustrado, que tiene que ver con que los reyes en Europa, en España, en Francia, en Austria, tomaron ciertos elementos de lo que son las ideas ilustradas, pero sin que eso influyera en su poder, ¿ya? ¿Qué hizo? Comenzó a reorganizar a España para darle una mejor administración, y como España incluía a sus colonias, sobre todo las colonias de América, eso incluyó también que se reorganizara América. ¿Ya? La idea obviamente es modernizar el país y darle cierto impulso también de que mejorara un poquito la administración de los recursos, porque así como pasaba también en Francia, en España también había problemas con la agricultura y la ganadería. ¿Ya? Ahora, las reformas borbónicas fueron cambios que generaron estos reyes, como bien les decía, y que tiene que ver con que ya la forma en la cual se administraba América antes era un problema porque la forma era ineficiente. Los recursos no llegaban a España, el oro, la plata que se extraía acá no llegaba, y cuando llegaba se malgastaba. Entonces, cuando ellos asumen, tienen que generar un cambio. Y ese cambio eh, buscaba conseguir que España volviera a ser un país importante dentro de Europa, porque ya España había dejado de ser un país importante y comenzó a perder terreno junto con Portugal, que eran los dos países que vinieron a América primero, y comenzaron otros países a tomar importancia, como Inglaterra, como la misma Francia, Austria, Prusia, entre otros, ¿ya? Comenzaron a tomar importancia y dejaron a España en un segundo orden. Lo segundo tiene que ver con el control, porque habían dejado tan de lado la administración, porque los españoles veían que llegaba oro, entonces cómo se administraran las colonias les importaba poco porque llegaba oro, entonces dejaron de controlar efectivamente el poder en América, y eso se transformó en un problema para España. Por lo tanto, ahora ellos comienzan nuevamente a buscar cómo controlar efectivamente que las normas que vengan de España se materialicen efectivamente, o sea, efectivamente se cumplan en América, ¿ya? Por otro lado, también buscaban aumentar la producción, o sea, que en América se produjera más bienes, más oro, más plata, más alimentos, más recursos para que pudieran entregárselos a la corona española, ¿ya? Por otro lado, la, buscaba una apertura comercial, porque antes las colonias americanas solamente podían comerciar con España, y con ciertas características que tienen que ver con que podían comerciar con algunos, con la metrópoli, o sea, con España, solamente con ellos, y ni siquiera podían comerciar entre ellos de forma oficial. O sea, no, por ejemplo, Chile no podía comercializar con su vecino, con Perú, por ejemplo, o con España. De, no todos los bienes. De hecho, los bienes se iban a buscar a algunos puertos específicos, como Cartagena de Indias, por ejemplo, ¿ya? Obviamente, si estas reformas se llevaban a cabo, iba a mejorar la administración y la recaudación de España, o sea, iba a ganar más plata España, y eso era lo que le importaba, ¿ya? Y por otro lado, lo social es quitarle poder a los criollos. Los criollos son hijos de españoles nacidos en América. Y esos hijos de españoles nacidos en América, ¿qué pasó? Habían ido ganando tanto poder porque España
se había desentendido de cómo administrar sus colonias, y entonces, como ya no administraba sus colonias, los criollos, vale decir, como les decía, España, hijos de españoles pero nacidos en América, no nacidos en España, habían comenzado a ganar mucho poder, cosa que no les gustaba a la corona, y que porque era un peligro, porque finalmente eso podía llevar, y que de hecho finalmente fue una de las causas, como bien está explicado en el texto, fue una de las causas que los llevó a la independencia, ¿ya? Por lo tanto era un problema, ¿ya? Entonces, se comienzan a generar algunos cambios. Entre los más importantes vamos a nombrar tres, ¿ya? Se crean nuevos virreinatos, vale decir, se crean una nueva administración, una nueva organización de los territorios americanos, ¿ya? Esa administración tiene que ver con que se crean dos nuevos territorios. Uno es el de Nueva Granada, que hoy día coincide con lo que es, digamos, eh, Venezuela, Ecuador, Colombia, ¿ya? Y por otro lado se crea el virreinato del Río de la Plata, que hoy día es Argentina, el norte de lo que hoy día es Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, ¿ya? La idea de que hubieran cuatro y ya no dos grandes como había antes, ¿ya? Era que así se pudiera administrar mejor, porque los territorios eran más pequeños y no tan grandes como, imagínense, administrar toda América del Sur. Era un territorio tremendamente grande y un virrey no lo podía hacer, un rey tampoco, y eso hacía que muchas veces ocurrieran robos, pérdidas de dinero, etc. ¿Ya? Por otro lado, se hace un reglamento de libre comercio, o sea, ahora las colonias podían comenzar a vender sus productos con mayor libertad a la que tenían antes, porque antes había un sistema de puerto único. Los comerciantes tenían que ir a vender sus productos a Cartagena de Indias, que queda en Colombia, ¿ya? O Veracruz, que queda en México, o sea, era eh, en Colombia o en México, que quedan muy lejos y que era un gasto tremendo. Entonces, eso hacía que Chile, de hecho Chile fue uno de los territorios españoles más pobres, porque imagínense hacer un viaje hacia Colombia en la época con las características de la época, a caballo, con carretas, etcétera, era tremendamente difícil, ¿ya? Entonces se elimina ese reglamento, ese sistema de puerto único, se reglamenta el libre comercio, o sea, pueden comerciar eh, con algunos países, y por otro lado pueden comerciar con el vecino. O sea, por ejemplo, Chile podría venderle productos ahora a Argentina o al Río de la Plata, como se llamaba ahora. O podía vender en Perú o en Bolivia. En fin, podría vender a otros territorios dentro de América, ¿ya? Eh, entonces, eso hace que finalmente la administración fuera más eficiente. Pero como lo van a ver ustedes en el texto, eh, este sistema va a generar ciertos problemas, ¿ya? Se quería terminar con este monopolio, pero finalmente, a pesar de que se termina, va a generar ciertos temores, problemas, que sumado a otros problemas que habían ya en América, como los comentan en la guía, las ideas ilustradas, por ejemplo, el poder que ya tenían los criollos, ese sentimiento de que los criollos ya se sentían parte, o sea, ya decían, ¿sabes qué? Nosotros somos americanos, no somos españoles, eh, fue llevando a que hubiera un cierto sentimiento, una cierta idea de que necesitaban mayores libertades. Y como no tenían más libertades de las que ya había dado el virrey, eh, entonces comenzaron a haber problemas, ¿ya? Efectivamente resultaron estas reformas porque le permitieron aumentar a España sus ingresos, ¿ya? Y controlaron efectivamente mejor sus colonias, pero eh, esta presión de que todo lo tenía que estar controlado por los Borbones fue generando este descontento entre los criollos, no entre los peninsulares, vale decir, los españoles que venían a América, sino que entre los criollos, los nacidos en América, que finalmente terminó en el proceso que nosotros vivimos, que tiene que ver con la independencia, ¿ya? Entre otros factores que ustedes van a estudiar. Pero era súper importante poder clarificar un poquito qué eran las reformas borbónicas, porque eh, son importantes, sobre todo impactan en América y permiten entender un poquito también por qué los americanos estaban tan descontentos con la organización. Así que
Por supuesto, cualquier otra duda, consulta, ustedes las pueden hacer a través de los medios que yo les he entregado.